continuar con el estudio del Evangelio según fue dado a Marcos. Solo una pregunta antes de empezar. Adelante. Load, Loat. ya lo vimos. Tú no. ¿Ah? Loat. Sí, ¿no? Encontré mis apuntes, me acordé. Lame, ahí, Leat. Load. Sí, Load. Pero ¿a qué te refieres con eso? No, es que encontré el texto, entonces como sin fin, como tiempo escondido. Ah, Laad. Debe ser Laad. La ad, Claro. La-ad. Laad. y ad otra. Ad es la misma, sino que la es para. Ah, es la preposición. No, yo sé. Ad es yo la entiendo. eternidad y Laad es para la eternidad. Por eso, yo entiendo. Para la eternidad. Este término se refiere Ya la eternidad, el mundo venidero, lo va. lo grababa. Claro. Ese es uno de los nombres bíblicos. Esto del concepto del mundo venidero fue después en la literatura judía. Pero fíjate tú que sale en Hebreos. En Hebreos capítulo 2 está la evidencia de que ya existía en el siglo I, porque Pablo dice, o el autor dice, porque no sujetó el mundo venidero acerca del cual estamos hablando a los ángeles. ¿Ya? Eso sale allí. ¿Ves? Por eso, entonces, ad, yo sé. La ad es para la eternidad. Para la eternidad. Hebreos 2. Sí. En Hebreos 2 sale el mundo venidero. Pero ese concepto es nuevo. O sea, no sale en la Biblia, obviamente, pero fue un concepto teológico nacido en Babilonia. Ya, el concepto del mundo venidero. Ya, Yo soy el mundo venidero. no, Yo soy la vida eterna. no exactamente, es que son dos cosas distintas, porque cuando hablamos de Olam Haba, está hablando de todo el conjunto. ¿Me explico? No es algo que Jesús dijera, yo soy el mundo venidero, porque es que el Olam Haba implica todo, eso sí implica la parte geográfica, la ciudad implica todo, ya la La multitud creación. de ángeles, exacto, la creación no dañada. ¿Me Pero explico? Claro, es la creación no dañada. ese es la Y la ad es ese, o sea, para la eternidad. ¿Ya? El ad o el ad, padre de la eternidad, se está refiriendo a toda la creación no dañada y al estado al que va a regresar esta creación, obviamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces estamos en capítulo 7 del Evangelio según Marcos. Ya habíamos estudiado en la clase anterior los versículos 24 al 30 sobre el tema de la mujer que era Ciro-Fenicia, de la ciudad de Tzor y de Sidón, ¿cierto? Y ya pues aclaramos todo esto de que él no le estaba tratando de perrilla, ni de perro, ni de nada de eso, sino un ejemplo de la vida cotidiana. Hoy vamos entonces a estudiar entre el 31 hasta donde nos alcanza el tiempo, pero probablemente hasta el capítulo 8, versículo 13, es lo más probable que lleguemos hoy, ¿ya? Entonces dice, volviendo a salir de la región de Tiro, o sea, estaba en el Líbano, estaba en el extranjero, ¿ya? Volviendo a salir de la región de Tiro, que en hebreo se llama Tzor, vino por Sidón al mar de Galilea. Me llamó la atención eso porque en el mapa primero queda Tzor y arriba queda Sidón. En el mapa son dos ciudades costeras del Líbano. Entonces es curioso porque el mar de Galilea está aquí más o menos, para que se haga una semblanza, y resulta que en lugar de bajar por aquí, vino y se dio la vuelta, subió para acá y se dio la vuelta así. Curioso, o sea que visitó tierras más allá para poder bajar al mar de Galilea. No bajó por aquí porque por aquí hay un camino, un valle por la costa, entra al valle de Israel, que aquí queda el valle de Israel, valle de Israel. Entonces no bajó por aquí, sino que subió. ¿Ya? Se dio la vuelta por arriba, visitó Sidón. Fíjense ustedes, interesante. Y entrando por acá llegó a la ciudad, hizo una vuelta muy extraña porque entonces llegó a la ciudad de Decápolis.
Decápolis quedaba más o menos ubicada aquí cerca de Nazaret, que es Nazaret. Aquí quedaba Nazaret y aquí quedaba Decápolis, una ciudad griega, netamente griega, un asentamiento griego. Entonces, curioso, este tour es de ciudades extranjeras, ¿de acuerdo? Este tour es sobre las ciudades extranjeras, Sidón y Decápolis, 3 ciudades gentiles. ¿Ah? Muy bien, llegó a la región de Decápolis, le trajeron un sordo tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Es esos los métodos y las razones del Mesías, ¿cierto? Porque eso no es, ni lo hizo siempre, ni es como una fórmula mágica. Solamente sabrá por qué específicamente ahí escupió y le tocó la lengua. Y levantando los ojos, mira que aquí viene algo interesante, al cielo, gimió y dijo, ¿qué le dijo? Eso es arameo. Es arameo. Eso se dice en arameo así. Gimió. No, efatah significa sea abierto. No, cuando dice. Ah, sí. Abre. Sí. Efatah. Porque en hebreo se dice, eso se dice así. Efatah en arameo. Porque en hebreo se dice hipatea. ¿Ya? Es parecido, pero obviamente es arameo y este es hebreo. Hipatea. No sé qué es un. Este es un imperativo nifal. Ah, un súper. Imperativo nifal. Efatah, sea abierto. Y en hebreo sería hipatea. Se lo dijo en arameo. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Dice que gimió. Sí, Mesías. Haría un tipo de, no sé, de expresión, de grito, pudiera haber sido, algún tipo de sonido en particular, porque pues es lo que dice allí, no podemos ir más allá, es lo que está escrito. Habrá dicho, quién sabe, ¿verdad? No sabemos. Y le mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Está listo. Son daños irreversibles prácticamente. Hoy ni siquiera la ciencia puede hacer eso. Hoy a lo sumo inventan aparaticos como para mejorar la audición, pero si es sordo, ¿ah? Y él aquí simplemente puso los dedos y listo. Le tocó la lengua, listo, o sanó. Esta tarde yo me veía pues una de las películas sobre los días de la muerte de Jesús. Yo no me cansaba de imaginar cómo se sentiría reunido, rodeado de tanto ser especial como nosotros, ¿ah? En serio, ese momento cuando viene Pedro y le corta la oreja al soldado, viene y se la pega. Este tipo de unos años con quién están tratando, y interesante porque se lo recalcó y le dijo, mi vida nadie me la quita, yo mismo de mí la pongo y tengo la capacidad de volverla a tomar. Y eso, este mandamiento recibí de dónde? De Abba. De Abba. No se debe traducir de el Padre porque enseguida nos conectamos con otra persona. Pero cuando vamos afianzando la idea de que Abba es su palabra, la que dejó escrita conforme a la profecía, todo lo que él dispuso, vamos entendiendo. Esta mitzvah, esta competencia, recibir de Abba. Es decir, cuando yo, antes de venir aquí a la tierra, yo dejé consignado esa mitzvah sobre mí mismo. O sea que de las cosas que él nos denunció, viniendo aquí disminuido, fue a la capacidad de ser en la vida. ¿Me explico? Él no renunció, por eso es que Juan más adelante dice, la vida no fue manifestada, y hace énfasis en la vida. Él pudo haber renunciado a todo lo demás, a su poder,
a su gloria, a cualquier otra cosa, pero nunca renunció a hacer la vida. Por eso es que él mismo no podía matarse, él tuvo que entregarse, porque siendo la vida no podía ir en contra de la vida. ¿Me explico? Entonces, él es la vida y se tenía que sujetar a la justicia. Por eso decía, pasa de mí esta copa, a la justicia. Es un diálogo muy interesante, ¿ya? Entre él y la justicia que él impuso. ¿Me explico? Pareciera que fuera un diálogo dualista. Claro. Exacto. Del texto. Pero resulta que, por ejemplo, eso mismo lo vemos en Pablo, en capítulo 7 de Romanos, cuando él dice, el pecado que mora en mí no es el que hace aquello, porque yo quiero una cosa con la mente, pero mi cuerpo dice otra cosa. Está hablando la misma persona. Y ya siempre lo he puesto de ejemplo, fíjate tú. El Salmo 103 dice, bendice garganta mía, Adonai, y todos mis intestinos su santo nombre. Bendice garganta mía, Adonai, y no te olvides de sus beneficios. Él es quien renueva tu vida como el águila, tu juventud como el águila. Pareciera que estuviera hablando de la otra persona, pero está hablando a su garganta, que es él mismo. Eso es muy común en hebreo, ¿te das cuenta? Hablándose a sí mismo. Así mismo. Una pregunta, Eric, cuando dice que está sentado a la diestra del Padre. Ya eso lo hemos venido explicando, que la diestra de Abba, o la diestra del Padre, es la diestra de la majestad, es el cielo. ¿Ya? No es que hayan dos tronos, uno al lado del otro, ¿cierto? Sino que es el cielo. La izquierda es el infierno. ¿Por qué? Porque cuando él dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en su reino, le dirá a las ovejas, siéntense a la derecha, y a los cabritos a la izquierda. Entonces no es que van a ver uno a la izquierda y otro a la derecha, sino que uno va a heredar el cielo y los otros el infierno. ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces fíjense, ahí termina el capítulo 7, ¿ya? Con este último milagro que da cuenta de su poder sobre la creación. Una vez más, pienso que esto lo ubica por encima de cualquier nivel humano, porque es lo que todavía a muchos les cuesta trabajo digerir un poco, que él no era humano. No era humano, no era como nosotros. Si hay que decir que fue humano, bueno, lo sería como Adán antes de pecar, ¿cierto? Y aún todavía es incomparable. ¿En qué sentido? Que el primer Adán no tenía Ruach HaKodesh como él lo tiene. En eso todavía es superior el postrer Adán al primer Adán. Aún en eso. Sin meter que Pablo enfatiza, el primer Adán fue creado del polvo de esta tierra. El postrer Adán viene del cielo. O sea, no es de esta creación. Nada más que por allí es diferente. Y que hace el énfasis de que el primer Adán fue creado, fue formado, mientras que el postrer Adán no dice que haya sido formado ni creado. Simplemente dijo, vino del cielo. ¿Es del cielo? Es del cielo. No dijo que haya sido ni creado ni formado. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a entrar al capítulo 8. Hoy vamos a hablar más que todo del capítulo 8. Dice así, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Josué llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le dijeron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud a que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000. Imagínense ustedes. Y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanutá. Exacto, pero hay que decir que lo correcto sería en arameo de Almenutá, es decir, la región de la viuda.
Eso es lo que significaría ese nombre. Dea. De Almenutá. Así se dice en arameo. De Almenutá. Entonces, como ya les decía detrás de cámaras antes de empezar, cuando comparamos en Mateo capítulo 15, vamos a encontrar un detalle pequeño, pero que hay que entenderlo. Es el mismo relato, estamos en el verso 32 al 39 en Mateo 15. Es exactamente el mismo relato. Solamente especifica en el 38 y en el 39 dos cosas diferentes. 15. Mateo 15, el 38 al 39. Dice, y eran los que habían comido 4.000 hombres. ¿Ah? Especifica, sin contar las mujeres y los niños. O sea que ahí comieron 10.000 personas aproximadamente. ¿Sí me explica? 10.000 personas. Eso lo habíamos visto en anterior también. Cuando comieron 5.000, son 5.000 hombres. Eso implica 5.000 mujeres por lo bajo y póngale la mitad, 2.500 niños aproximadamente. Así es como se hacen los estimativos estadísticos. Entonces dice, entonces despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. ¿Ah? Y allá en Marcos dice que es de Almenutá. ¿De acuerdo? Porque dice que Magdala es la ciudad y la región. No, dice la región y allá dice también la región. Vamos a buscarlo. Allá también dice la región. Vino a la región. Sí. Bueno, mira, ¿no? ¿Qué dice allá? En Mateo que dice, y llegó a las ciudades de Magdala. A la ciudad dice ahí. No, aquí a veces en la nota. Ah, en la nota. Bueno, de pronto trataban de explicar eso, pero es muy sencillo. Lo decía ahorita. Lo publiqué en Facebook también. La ciudad de Almenutá. Vamos a hacer un mapa veloz del mar de Galilea. El mar de Galilea tiene más o menos esta forma. Sí. Entonces la ciudad en el actual Israel, aquí queda una ciudad que se llama Migdal. Queda aquí, ubicada. Entonces, a nivel arqueológico, la ciudad de Magdala quedaba allí, más cerca del mar. Magdala. El nombre también es arameo. Migdal es hebreo, Magdal o Magdala es arameo. Y aquí más cerca, es donde le estaba diciendo ahorita, es donde quedaba la ciudad de Almenutá. Allí. Y este es el mar de Galilea. Entonces, al parecer, como dice allí, que tomó una barca y atravesó, lo más probable es que, y como habla del desierto, resulta que de aquí para allá queda el desierto de Damasco, de Siria. Entonces, lo más probable es que el milagro haya ocurrido en esta región de aquí. Entonces, toma la barca y atravesó hacia acá. En alguna región pudo ser ahí, pudo ser acá. En ese sentido, pues no hay precisión, obviamente. O sea que de Almenutá estaba en medio del mar Estaba aquí, en la costa, en la orilla. en la orilla. O sea, a un lado de la... Claro, del otro lado. Aquí fue el milagro en alguna de estas zonas, de esta región. Y tomó la barca y atravesó y llegó a la ciudad de Almenutá, que es la misma Magdala, que es la misma, bueno, un poco, no es la misma Migdal de hoy, pero sí queda cerca. ¿Existe la mitad hoy? Migdal existe hoy, ahí donde lo estoy señalando, aquí. Ahí queda Migdal. ¿Ya? Magdala queda en el entorno arqueológico y de Almenutá queda 150 metros más allá, cerca al mar. Como les decía ahorita, es posible que en algún momento haya habido una creciente en el mar de Galilea, el efecto de las lluvias o del propio río Jordán, porque es que el río Jordán viene bajando desde el monte Hermón. Al mar de Galilea lo nutre el río Jordán y de aquí sigue bajando. Es como un lago.
Le llaman mar porque pues, en hebreo es así, le llaman mar a cualquier cuerpo de agua. Cuerpo de agua. O sea, como un lago del sitio. Un lago, exactamente. Entonces llega el río Jordán, hace un estanque aquí como un embalse natural y luego sigue bajando. Entonces en algún momento se pudo haber crecido el nivel, algo así, y posiblemente rodaron la ciudad. Quedó 150 metros retrocediendo, la ciudad de Magdala. Repito, que tiene nombre arameo. O sea, le cambiarían el nombre. Sí, exactamente, cambiarían el nombre. Ya que solo es salado ese mar. No, el dulce, claro. El salado es abajo, el mar muerto. ¿Ya? Es curioso porque viene el río Jordán, llega aquí normal. Cuando baja, el otro que es también un lago, que es el mar muerto, ese sí es salado. Pero es por efecto del bombardeo de Sodoma y Gomorra. ¿Me explico? Claro, porque resulta que bajando, si hacemos ahora el mar muerto, aquí está el mar de Galilea, baja el río Jordán y aquí queda el mar muerto. Se llama el mar de sal. Pero el sitio histórico de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboyim es aquí. ¿Ya? Entonces, cuando estas ciudades son bombardeadas con azufre y con toda la cuestión que bajó, eso contaminó el agua, en términos modernos deberíamos decirlo, contaminó el agua y ha quedado así. Esa es la única explicación racional de por qué ese mar es salado. Además de que está 700 metros bajo el nivel del mar. O sea que haciendo un corte longitudinal de la tierra de Israel, viene descendiendo así, aquí queda el mar de Galilea, digámoslo así, aquí viene el río Jordán bajando y me imagino que debe descender una barbaridad, 700 metros por acá. ¿Sí me explico? Desde ese punto empieza a ser una espiral. Exacto, así, No, desde antes, desde antes. desde acá, Sí, abajo una espiral, aquí, así. Es así, tú vas así. bueno, Cuando uno va a bajar, empieza a ver, está por ahí, entonces empiezas a bajar, empiezas a ver, empiezas a ver. claro. Y del otro lado, por acá está Masada. Ajá, exacto, Masada es Está en el otro extremo. cerca de Sodoma y Gomorra. Entonces Masada, pone allá arriba un punto. O sea, pasa No, que en otro extremo, en otro Masada extremo. quedaría acá, de este lado. Por allá. Sí, Entonces de allá también empiezas a bajar, así, lo mismo me espiral. claro, exacto, de este lado. Así, 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 así. Así. Entonces el mar muerto queda 700 metros bajo el nivel del mar. Y en Acá es un carretera, hueco. y en carretera tú vas viendo, en carretera vas viendo. Como el Gran Cañón. Como un cañón y vas viendo. Como el Gran Cañón, Cañón. que va bajando así. Claro, así. Entonces se nota que debió haber un semejante bombardeo allí para que eso quedara, Algo pasó para que eso quedara así. claro, socavado y lleno de sal y azufre. Porque dicen que allá hay es uno de los más grandes yacimientos de azufre que hay en el mundo. Que usted sopla y se enciende. ¿Ya? Usted cava así y sopla y se prende. El barro cuando da cemento y agua, pero pesado, así, igualito. Sí. Coges cemento, agua así, y según un barro que tú metes el pie así, dentro, Claro. gigante así. Impresionante. ¿Ya? Entonces, eso, pues, datos históricos, geográficos, ¿verdad? Muy bien, vamos a regresar a Marcos. Estamos en el capítulo 8. Viene ahora aquí otro tema muy interesantísimo, porque es la relación con la profecía de Jonás, pero llama la atención que aquí no lo menciona. Esto confirma otra tesis, otro postulado, que dice que el texto más corto por lo general es el más antiguo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mira lo que dice a continuación, el 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarlo, o sea, para provocarlo. Y otra vez utiliza la palabra gimiendo. Me imagino que no es gemir, sino como de pronto alzar la voz. Porque en hebreo- ¿Ahí dice qué? Exhalando. No. La palabra, cuando aquí se traduce gemir, normalmente en hebreo significa es alzar la voz. ¿Ya? Y alzó la voz en su espíritu y dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no le será dada señal a esta generación. Punto. ¿Ya? Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera, o sea, se devolvió a donde había hecho los milagros. Pero entonces
comparando con Mateo 16, vamos a buscarlo, allá vemos una ampliación de esta versión. Así que no es contradicción como cualquiera a veces ocurrente viene y lo dice, sino que es una ampliación. Mateo 16:1. Es una ampliación, versión ampliada de lo que dice Marcos. Dice, vinieron los fariseos y aquí mete a los saduceos, ¿te das cuenta? Para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo, le agrega. ¿Ya? Allá nada más dice señal. Allá. Bueno, entonces dice, mas él respondiendo dijo, cuando anochece decís, eso no lo dice allá Marcos. No, Marcos dice señal del cielo. No, pero abajo dice, mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Hasta ahí llega Marcos. ¿Ya? Hasta ahí llega Marcos. Entonces Mateo amplía la versión y les dice, sino la señal del profeta Jonás, y corta. No, Marcos es la última que tú estás leyendo. No, estoy leyendo Mateo 16:4. Ya. Sí, porque no tiene Marcos solamente ese pedacito. Nada más dice señal, no le será dada señal, punto. Pues se fue Y se fue. Lo dejó, ya. Entonces viene Mateo, amplía el diálogo y les dice, señal no le será dada sino la del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Entonces al comparar eso, hay otra ampliación todavía mayor cuando leemos en Lucas. Vamos a leer Lucas 12. Vamos a buscarlo en Lucas. Fíjense, por eso es importante ir de la versión corta a la versión larga. Lucas 12, Ya le digo. 12:54. No. 12:16. No. Lucas 11. 11:16. 11:16. No. 11:29. El 11:29, sí. Ese es. Aquí está, dice, y apiñándose la multitud comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Miren que hasta ahí llegó Mateo. Marcos nada más llegó hasta donde dice, señal no le será dada, punto. Mateo dice, sino la del profeta Jonás, punto. Lucas viene y agrega, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Esa es una versión. Pero hay otra inclusive, cuando viene y le dice, porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches, Es en Juan. eso es en Juan, ¿cierto? Vamos a leerlo en Juan. Entonces vemos que ahí hay dos versiones, dos ampliaciones de lo que él dijo realmente. Una, que él dijo que así como Jonás fue señal a los ninivitas. ¿Cómo fue señal Jonás? Fue y les profetizó y les dijo, arrepiéntanse, que va a venir juicio. Esa sería una. Pero resulta que al comparar, cuando él les está predicando a ellos, también les vuelve a decir, señal no les será dada sino la del profeta Jonás, porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. No, en el 6 no es. Vamos a buscarlo. Si alguien lo encuentra,
12:40 12:40. ¿De qué? de Mateo. Mateo. Mateo 12:40. Sí, esa es. Entonces miren lo que en el 39 dice. Vamos a leer el 38. Entonces respondiendo alguno de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal, ¿cierto? Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Ahora viene otra explicación. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Fíjense ustedes. Que vamos a llegar aquí a entender algo muy, pues puede ser complicado, puede que no lo sea, depende cómo lo vayan a asumir. Ya desde tiempos antiguos, en el Talmud de Babilonia, se había aceptado que Jonás nunca estuvo metido en un pez. Explico que eso ni ocurrió, ni fue creado, ni pasó, sino que todo fue una parábola. ¿Ya? Y la parábola completa está hablando acerca de la muerte del Mesías. ¿Explico? Y hay algo muy interesante, porque los rabinos se fijaron, vamos a leer Jonás, vamos a irnos a Jonás en el 2. Jonás nunca estuvo en el pez. Pero no hay el Señor ahí. ¿Ya? Y sí, tiene mucho sentido cuando tú empiezas a leer el libro, Claro. te encuentras que es como una parábola. Miren que él está diciendo, señales será sino la, porque Jonás fue señal a los ninivitas. ¿Ya? Jonás. Y después dice, aquí más que Jonás en este lugar. Así como estuvo Jonás, pues él está haciendo un énfasis en el nombre de Yoná, porque así se dice Yoná. Jonás se dice Yoná en hebreo. Jonás se dice Yoná. ¿Ya? La paloma. Ojo, la paloma. Yoná es paloma, ¿no? Sí, Yoná. ¿Qué tiene que ver la paloma en esto? ¿Ah? ¿Por qué hace énfasis la paloma? O sea, ya no estaríamos hablando del profeta, sino la paloma. ¿Me explico? Ahí vamos, no tanto a esa parte cuando descendió. Resulta, ténganse de Jonás ahí un momentico, pero es para una estancia antes de llegar a Jonás. Vamos a ir al Cantar de los Cantares. En el Cantar de los Cantares, este texto es supremamente mesiánico. El capítulo 2, versículo 14. En el Targón arameo de este pasaje, el Cantar de los Cantares, la paloma es nada más y nada menos Israel. ¿Ya? Vamos a leerlo. 2.14. Y que además, otro dato, paloma o Yoná es masculino en hebreo, no es femenino. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Yoná es masculino. De partida es masculino. Entonces, ¿qué dice el 2.14? Sí. Cantar los Cantares, ¿no lo tienen? Bueno, voy a leerlo. Paloma mía, Sí. que estás en los agujeros de la bella, en el escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu Eso acento. es impresionante. Cuando usted se da cuenta que eso no es poesía, sino que está hablando de quién es Yoná. Yoná es la paloma, es Israel, es Mashiach. ¿Ya? Y está diciendo allí que la paloma está escondida entre los agujeros de la peña. ¿Ah? Está en lo profundo de la tierra. Y por eso hace
el Drash con Jonás, dice, Joná, la paloma, estuvo en el vientre de la Dagá, y la Dagá, que aquí traduce un pez gigante, se entendía en Israel como toda la miriada de las naciones en contra de Israel. No toda que la misma. La miriada de naciones en contra de Israel. Quiere decir, en pocas palabras costeñas, se metió en la boca del lobo. ¿Ya? Entonces lo que está mostrando aquí no es que Joná estuvo en el vientre de un pez, sino que la paloma. ¿Quién es la paloma? ¿Ya? Mashiach estuvo metido en medio, rodeado de la multitud de los príncipes de las tinieblas. ¿Ya? Piensen ustedes, interesantísimo. Porque resulta que vamos ahora sí a leer Jonás y vamos a ver los rasgos determinantes que hacen de que eso sea una profecía, parábola acerca de Mashiach y no un hecho histórico. Vamos a analizar rápidamente Jonás. Vamos a ver capítulo el 2. Entonces dice, entonces oró Joná, deberíamos leer, entonces oró la paloma, ¿ya? A Adonai su Dios desde el vientre de la Dagá, y dijo, invoqué en mi angustia a Adonai y él me oyó, desde el seno del Sheol clamé. ¿Por qué Sheol? Si se supone que es un pez. Sheol, como hemos visto aquí, es el sepulcro. ¿Ya? Entonces, por eso no estaba en un pescado. Estaba hablando del sepulcro. ¿Ya ven? La paloma fue al sepulcro. Y el pescado. Es que por eso estoy diciendo, pescado no es pescado literal. La palabra dagá, pues dag es pescado. Sí, ya. Pero después ahí en la profecía en hebreo sale dagá. ¿Ya? Y la dagá ya deja de ser pescado. Ella. ¿Ya? Y se convierte en una palabra metafórica para referirse a todos las huestes espirituales malas que lo estaban rodeando. De hecho, cuando leemos el Salmo 22, que dice, me rodearon los toros salvajes de Bashán. Y después dice, me rodearon los perros. Y se está refiriendo a los soldados romanos. ¿Me explico? Pero más que los soldados romanos, a las potestades detrás de ellos. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes, cuando aquí dice que él entró y estaba rodeado por la Dagá, dice el comentario rabínico que se le llamó Dagá porque dicen cifra inclusive, esos son más atrevidos, dice que eran 300 millones. ¿Ya? Ellos hacen su hermenéutica ahí un poco complicada, pero llegan a la conclusión de que eran 300 millones de entidades los que rodeaban a Joná, a la paloma. O sea que el libro es de la paloma, no es de Jonás. Exactamente, o sea, por lo menos el capítulo 2 es un shift, hace un switch y lo conecta con una parábola profética. ¿Ya? Pero en sí el libro no debería llamarse Jonás entonces. O sea, sí, porque el profeta Ese es un existió. nombre propio. Porque es un nombre propio, pero lo que hace aquí es lo que se llama el remes. Acuérdense un ejemplo, el profeta Oseas en su momento dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y cuando usted lee el contexto, está hablando evidentemente de la nación de Israel, pero viene acá Mateo y lo cita literalmente y se lo aplica a Mashiach. Eso en la literatura judía se llama pesher. Pesher. Pesher significa que tiene un contenido histórico real, pero apunta a alguien más. Es aplicable a otro más, en particular. Que eso fue lo que le pasó al etíope cuando que se encontró con Felipe. Le dijo, bueno, pero el profeta habla de él mismo o de alguien más. Eso se llama pesher. Entonces, Joná existió como profeta, pero lo que se escribió de él no se le aplica a él sino a otro. ¿Me explico? Entonces es un típico pesher de lo que estamos viendo aquí.
¿Ya? Entonces ahora vamos a seguir leyendo para que se den cuenta que las cosas que Jonás escribió, no las escribió sobre sí mismo, sino sobre otro, que es Mashiach. Ya la primera pista la tenemos, está mencionando el Sheol, que es el sepulcro. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Entonces el mar, como hemos visto, multitud de gente. ¿Ya? Dice, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Eso se refiere al sometimiento, a las pruebas, a los padecimientos. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Hablando de la resurrección. ¿Ya? Veré tu santo templo. ¿Se dan cuenta? Dice, las aguas me rodearon hasta el nefesh, hasta la garganta. Rodeóme el abismo. Mira lo que dice aquí que es espectacular. Suf habush le roshi. Tengo, ahí traduce en alga, pero no en alga. Tengo el suf. Lo que pasa es que la palabra suf no se debe traducir. Es una planta que tiene dos tipos, una de río y otra de mar. En ambos casos tiene en su punta una pelucita. Yo no sé si ustedes la han visto en los libros de cuentos, que es una planta. Uno jugaba con ella y eso bota Una espinita, pelusa. exacto, una pelusa. ¿Sí la han visto? Claro. Bueno, eso es lo que tenía enredado en su cabeza. ¿A qué se le asemeja? La corona de espinas. ¿Ya? Suf habush de roshi. Porque a ver, si Jonás está dentro del pez, ¿cómo se le va a enredar el alga adentro? ¿Me explico? ¿Ya? Esto es un pesher que se está refiriendo a cómo se le rodeó de espinas la cabeza del Mesías. ¿Se dan cuenta? Yendo en su descenso al sepulcro. ¿Ya? Descendí, mira lo que dice aquí, descendí a los cimientos de los montes. ¿Ya? Sí, hay una cantidad de palabras que no encajan con el mar. con el mar ni con el pescado. Y mira lo que dice a continuación, que aquí viene algo interesante que suele citar hermano Cristian. La tierra echó sus cerrojos sobre mí, leolam. No dice para siempre. Leolam. Por un tiempo que solo Dios tenía determinado. Tiempo escondido. Leolam. Leolam no es para siempre, necesariamente. Para que Leolam sea para siempre, tiene que estar acompañado Leolam Baed. ¿Ya? Si no dice Leolam, está sujeto a un tiempo limitado. Vamos a escribirlo acá. Ese que O sea, hermoso. copiamos todo el texto para copiarlo una vez mejor. Mire, Leolam sería por tiempo escondido, como siempre lo he dicho, tiempo oculto. ¿Ya? La pronunciación, Leolam. Para que sea para la eternidad, entonces sería Leolam Baed. ¿Ya? Leolam Baed. Entonces sería Leolam y aquí diría Baed. ¿Cierto? Muy bien. Mire lo que dice a continuación. Más específico no puede ser. ¿Qué dice? Lea Jonás, lo que sigue. 6. El 2.6, después de donde dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí. Leolam, por un tiempo indefinido. ¿Qué dice ahora? Tú sacaste mi vida de la sepultura. Ah, Sacarse la cosa de la sepultura, del foso. Oh, ay, Dios mío. Está hablando del sepulcro. No está hablando del pez. Cuando mi garganta desfallecía en mí, me acordé de Hashem y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen, entonces aquí ya viene ya la parte de la despedida. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. ¿Cuándo Jonás había prometido algo? ¿Ya? La salvación es de Adonai. Amén. Y mira, entonces termina el relato. Y mandó a Adonai al pez y vomitó a Jonás en la tierra.
Todo eso, hasta allí, es un gran pesher. ¿Ya? Impresionante. O sea que aquí el último versículo habla de la resurrección del Mesías. Porque dice, sacaste mi vida del sepulcro, del foso. ¿Ya? Miren todo el lenguaje, entonces ya... No podemos decir que es un sentido figurado. No, ya es un pesher. ¿Me explico? Es un ancla. Se escribió, pero es una profecía. ¿Ya? Porque literalmente sí se dio eso, pero en la época Mashiach, no en la época en la que se escribió. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces ahora sí sigue el capítulo 3 de Jonás normal. Vino palabra a Jonás por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. O sea, otra cosa totalmente diferente. Es como de pronto haya tenido una visión. Con una visión. Esa visión porque arranca, ¿qué Una visión. le incluye el redactor a poner que es desde un vientre? Un pez. Por Esto eso- fue copiado por alguien. No. Él recibe una visión porque dice, pero Adonai Sí, tenía... ahora que dice Claro. visión, Claro. es importante porque él arranca a... Claro. Porque a ver, por la palabra que él dice, ¿cómo se dice pez en hebreo? La daga. Ajá. Porque es que hay dag, ¿Verdad? ¿de acuerdo? Ah, Pero, mira, acá. Lo importante es cómo arranca el libro diciendo, ajá, Claro. vino palabra de Hashem a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Ahora la pregunta es cómo vino esa palabra. claro, Si vino con revelación, vino con visión, exactamente. como vino a Juan en la isla de Patmos, ¿verdad? Miren, que hay que leer el 1.17, ¿ya? ¿Mm? El 1.17. 1:17. Pero Adonai, ya ahí, desde ahí arranca la profecía o el pesher. Pero Adonai tenía preparado un gran pez que tragase a Yoná. Y estuvo Yoná en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Ya? Pero ya aquí hemos hablado acerca de eso. ¿Cierto? El vientre de la tierra, obviamente inclusive se refiere al vientre materno, pero aquí está hablando específicamente de la sepultura. Y porque el mismo Mashiach nos lo enseñó, ¿verdad? Si no hubiera sido más difícil. Él mismo dijo, así como estuvo Yoná, la paloma, acuérdense, bueno, yo soy la paloma. Acuérdense el cantar de los cantares. ¿Quién es la paloma ya? Todos sabemos que se está refiriendo a Mashiach. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso que se escribió allá, se escribió sobre mí. Y se van a acordar clarito de la historia de Yoná en el vientre de una daga. Bueno, ya se dan Porque cuenta. la literatura lo pone como si eso... Por eso, porque todo el mundo entiende que pasó literalmente. Ya, No, hay quienes han escrito sobre eso. ya. ¿Y qué pasó? De que no pasó literalmente. Pasó literalmente ahora como Mashiach. Y no fue un pez. ¿Ya? Fue la miriada de lo que lo rodearon. El miembro de la tierra. La pregunta es, dice, pero en el 17, pero Hashem tenía preparado un gran pez, y ahí empieza la literatura. Ya ahí empieza. Porque Jonás es después del segundo templo. No. Jonás es antes. Es antes, pero inclusive no se sabe de qué época, porque no ha sido posible fichar el tiempo de Yoná. ¿Ya? De hecho, hay quienes se atreven a decir que todo el libro nunca pasó. Sí. ¿Ya? O sea que no existe. Que no existió. ¿Ya? Pero Nínive sí. Claro, Pero la era ciudad de porque Nínive. no lo conectaban con Mashiach. Exactamente. La pregunta es que la redacción de esa literatura rabínica ahí, esa literatura hebrea, todo está excelente. De pronto dice, pero Adonai tenía preparado un gran pez que trae. Claro. Es que si Ya salta, como que salta la profecía, pero Claro. ¿cómo así que vienes hablando de que te amarán y te perdonarán, te robarán? Y de pronto, pero salta un pez, o sea, Claro. ¿cómo pez? ¿Y por qué llegas ahí? ¿Cómo llegas? Por eso es que miren, vamos a buscar el texto, Es interesante ver los saltos, los huecos. los huecos, es excelente el hueco. Y más adelante no se le da la señal, sino la señal de Jonás. Claro, como estuvo tragado el pez, entonces también estuvo tragado la tierra. Claro, Pero nunca hubo tragamiento de pez. exactamente. Pero O ¿cómo sea, llegas a esa figura de pez y de toda esa ahí vamos, porque fábula miren, en su momento? ahora van a ver, vamos a buscar Yoná, que como hemos dicho, todo empieza entendiendo el nombre de Yoná, no como el profeta, sino como la paloma.
¿Ya? La paloma. Ahí es donde empieza el punto. No leas literalmente Yoná el profeta, sino lee Yoná la paloma. Entonces ya tú te vas a hacer una imagen de una paloma tragada por un dagá. ¿Qué es una dagá? Es la pregunta. Porque resulta que ahí es donde empieza el otro problema. Dice, en el 2.1 acá dice, y señaló y midió a Adonai un dag gadol para tragarse a Yoná. Y Yoná estuvo en el vientre del dag 3 días y 3 noches. Pero después viene y dice, y oró a Yoná, a Hashem su Dios, desde las entrañas de la dagá. ¿De acuerdo? Entonces los rabinos explicaban que al principio dice dag y luego dice dagá, para enseñar de que apenas se introduciría la paloma aquí en medio de las naciones iba a ser atacada en multitud. Porque el dagá, a diferencia del dag, implica miriadas, multitudes. ¿Ya? Oposición. Exacto, dime. ¿Qué significa? Dagá es lo que estoy diciendo, se compara como un, ¿cómo se dice? Un banco de peces. ¿Me explico? Son miles. Son miles. Entonces la dagá es el conjunto de miles de peces, mientras que el dag es uno solo. ¿Y cómo se va a tragar a la paloma? Nada. Por eso no es que se la vaya a tragar, la va a rodear. Porque es que ahí cuando empieza diciendo me rodearon los torrentes. ¿Ya? Entonces tragar no es que se lo coman, tragar es que es cubierto. Entonces si aquí está, digamos, la paloma, vamos a ver una imagen de paloma, ¿cómo son las palomas? Sí, supone que la paloma es así. Entonces aquí tiene un banco de peces de la dagá, es lo que se llamaría banco de peces. Que ¿Dagá o dag? dagá aparece al verso siguiente. Pero Dagat no es pez. Dagá ya deja de ser pez y vuelve a hacerse miriadas, comparada con un banco de peces. Entonces la paloma estuvo aquí rodeada y por eso se conecta con el Salmo 22. Vamos a leerlo, como ya se lo había señalado. El Salmo 22 usa un lenguaje muy similar. Vamos a leerlo. En el Salmo 22, versículo 16, por ejemplo. ¿Qué dice? Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Bueno, ahora le hace el 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Exacto. Entonces a esa multitud de animales, sean toros, sean perros, sean otra cosa, se le llamó dagá. ¿Ya? La dagá. Abundantes como un banco de peces. ¿Explico? Entonces cuando la paloma ya no Dice es... que preparó pez. Exactamente. ¿Y después qué? Y después fue dagá. O sea que primero vino el enemigo solo. Es como si un pez hubiera rodeado, un pez haya sido rodeado por una daga. Es como si un pez hubiese traído a todos los demás. Vino primero un enemigo y después llamó a todos Correcto. secuaces para que Es correcto. entiendan. Correcto. O algo así, Venga, ¿verdad? venga. Así es, eso es lo correcto. Vino uno solo primero, pero luego trajo a toda su huésped. Su pandilla. Por eso es que te decía ahorita de que los rabinos llegaron a calcular que eran 300 millones de potestades, de entidades. Pero ¿Sabes? eso es incalculable, eso es. No, pero ellos tiran su matemática, su gematrilla y te dicen ese número, sea por exagerar, obviamente que no sea calculable, pero es como para hacerse una idea. ¿Ya? 300 millones atacando ahí. ¿Listo? ¿Ya? Imagínese usted estar rodeado de Yo he peces, visto en Discovery lo que es un banco de peces. un banco de peso impresionante. De pirañas que las presentan. Claro, eso es impresionante. Muestran de arriba y es como un monstruo. Sí, sí, Así se va moviendo, mueve sí. todo. Todo va en la misma dirección. Entonces fíjense, la señal, entonces estamos hablando en Marcos de que él le dice, señal no le será dada sino la de Yoná. Y así como estuvo Yoná en las entrañas, porque es que no dice vientre, no dice vientre de estómago, ¿ya? Ese es otro punto. No dice vientre de estómago, porque estómago se dice beten,
Ve ahí. Dice Vete. me'ai, o me'ei, ¿ya? Entrañas de. Las entrañas. Entonces, no es el vientre, no es estómago. No es verde. Claro, ¿ya? Son dos cosas diferentes. Me'ei es las entrañas, o sea, ya no está especificando que fue que se lo tragó y se le fue para el estómago al pez. ¿Ya? Más allá. Es algo mucho más allá. Entonces, con estos elementos lingüísticos, estamos viendo de que este capítulo 2 de Jonah fue un pesher, hay que llamarlo así como se llama en hebreo, un pesher sobre Mashiach. Vemos la muerte y la resurrección de Mashiach allí. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, ya Pero- ¿Ah? No, yo simplemente inquiero en la redacción, pero Adonai tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Pero es que fíjense otra cosa, ahí no dice preparado, La redacción pareciera, o sea, es una fábula. claro, pero ahí no dice preparado. Y como se conecta ya que, como estuvo en el vientre, entonces también la redacción es mala. Claro, porque no dice vientre tampoco. ¿Ya? Ahí el verbo que aparece es baimán. Baimán significa y midió. Y Midió. yo que Midió Hashem. Midió al gran pez. ¿Ya? O sea que ya lo tenía visto. ¿Ya? Lo tenía calculado. Lo tenía estimado. Sabía que iba a pasar eso. Pero no es que él lo haya puesto. ¿Me explico? Esa es otra cosa que hay que aclarar. Ahí aparece el verbo de la raíz maná, que es medir. Baiman Hashem. Y Hashem midió al gran pez. Pero no es que lo haya mandado a que se tragara a Jonás. ¿Me explico? Sino que ya Hashem lo estimó, lo calculó. O sea, ya sé qué es lo que se trae. Y ese pez, ese gran pez, el pez gordo, se trajo a la Dagá. ¿Me explico? Se trajo a su banco completo. ¿Está clara la figura? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a regresar a o Marcos. sea que dicho de otra manera, el discurso predicador o evangelístico Ajá, de que en efecto eso ocurrió, ajá. no ocurrió. Claro, no. Pues nosotros todos estudiamos y sabemos de que eso es parte, si lo analizamos como el contexto de la literatura hebrea de ese momento. Claro. El asunto es saber discernir y descubrir cómo lo empalma con lo que dice Marcos, Lucas. Por eso, porque el mismo Mashiach el que lo está diciendo. El mismo lo está diciendo, está No, diciendo a qué se estamos refiere. buscando los conectores. Ay, la señal del pez, pero es que ya no hubo Por eso, ninguna señal del no, pez. lo que pasa es que sí, o sea, Sí, no, Porque no. acá dice que se lo tragó el O sea, pez. ojo, sí, lo que pasa es que él está citando el hecho de que no haya ocurrido históricamente, Historia, exacto. no quiere decirle que no sea una señal. Ese es el punto, no ocurrió históricamente ya. Claro. Es una profecía de Obvio. pero aquella profecía, yo soy la profecía aquella. Claro, Ese es el eso es punto. lo que está diciendo. Exacto. Ahora en el contexto histórico, ubicándome en ese contexto, Ya todo el mundo sabía, ya por eso es que él se los dice, porque como yo le estoy diciendo ahora, ya él sabía, ya la gente sabía que eso era, o por lo menos tenía la duda, de que la paloma no era el profeta, sino la paloma era Israel. ¿Ya? la paloma era Israel, no el Mesías. No, o sea, era posible ver al Mesías allí porque sabemos que Mashiach era Israel, pero inicialmente el entendimiento de los maestros judíos era Israel. ¿Ya? O sea que Israel iba a ser rodeada de Dagán. Es correcto. Pero entonces pierde sentido cuando tú la rodeas en el Salmo 22 rodeada de toros. Claro, porque es que yo lo que estoy mostrando es que no era Israel la nación, es como Isaías 53. Isaías 53 hasta el día de hoy los rabinos dicen que es la nación de Israel, pero nosotros sabemos que es Mashiach. ¿Me explico? Entonces, en ese momento ellos decían que era Israel que iba a ser rodeado de gente, vaya y venga. Pero hoy la revelación del Evangelio es la que nos dice, no, más que la nación, es particularmente Mashiach. Entonces tenemos dos contextos. Uno de la literatura rabínica, como muchos de ellos entendían Correcto. que la paloma, Jonás, era ni Israel. Jonás, sino era Israel. Correcto. Israel va a ser rodeada por Es Miriades, correcto. por toros, Exacto. por un Dagán. Claro. Okay. Ok. Hoy con el sol que se le da a Pablo, se entiende Ya. que la paloma no era Israel como Es recordación, correcto. sino Mashiach. Es correcto.
más que ser la nación, era Más que, eso sí, ya terminando más ilustración. correcto. Entonces, ahí es donde se cumple el Claro, porque Pesher. recuerda algo también, si el hijo del hombre, como dijo, Ajá. le hicieron lo que le hicieron, Ujú. que se espera de Es él. correcto. Ya, pero, Entonces, o sea, nosotros somos parte de... no descarta a Israel, pero primeramente es él. Claro, Pero la literatura en sí misma venía y es por causa de... dirigida hacia A la Israel. nación, claro. Ese y todos los ejemplos van dirigidos Claro, a, a Israel. a las dos tribus más que todo en principio, Sí, como bueno. remanentes que quedaron de esa tierra. Correcto, sí, exacto. A la tribu, a la casa de David. A la casa de David. Exacto. Y así lo entienden hasta hoy. Pero como te estoy diciendo, entonces ya habiéndose abierto esa puerta interpretativa de que no se asumiera que era el profeta, sino que otra cosa, todo el mundo coincide, eso es un pesher, eso no es literal, eso es un pesher. Exacto, lo que pasa es que no nos como otras más profecías en la Biblia. Ok. Que, como decías tú ahorita, el eunuco preguntó, bueno, ¿de quién habla? ¿Del profeta o de otro? O sea, Correcto. nunca la profecía estaba apuntando a quien hablaba, Correcto. ¿ya me entiendes? Sino a otro, De otro. de otro. Claro, Entonces no podemos quedarnos que porque entonces quedaría eso en la historia. Es correcto. Jonás sería prácticamente un relato histórico, un hecho histórico, Correcto. ¿ya me entiendes? Que no va a ocurrir más. Que lo ocurrió fue a él, Claro. y en ese punto la historia y no más. Pero Claro. resulta que Jesús lo está trayendo y lo está aplicando a sí mismo. Aprovechando, repito, el contexto histórico que ya sabía, al menos el promedio de los maestros de Israel, sabían que eso era un pesher y que al menos le apuntaban a que era Israel como nación. Que se quedaron a mitad de camino y no pudieron ver que era específicamente Mashiach, ya otra cosa. Eso es el aporte que hace el Evangelio. O sea que el Evangelio nos está avalando la existencia de un pesher y nos está diciendo además a quién se refiere. Bueno, y el resto del relato del libro como Nínive entonces. Eso dicen, todo eso como repito, dicen que todo el libro es un pesher. Todo el libro es un pecho. Sí, eso dice una postura. La otra postura dice de que solo el capítulo 2 es un pesher y que el resto sí pasó. ¿Ya? Esas son las dos posturas rabínicas, pero tengo un texto que son de más de 10 hojas que se dedican a la discusión, pero de alta gama, ¿ya? Citando midrash y cosas antiguas. Y dice, no, rabino fulano tal decía que esto era así, pero este dice que era tal. La discusión como que no tiene término allí, pero pues de momento nos interesa tener la certeza de qué es lo que significa ese pasaje tan correcto. Y al resto pues, si Nínive es otra cosa también, digamos pesher, no sabemos. De pronto Nínive estaba haciendo parábola de Israel. ¿Me explico? Que de pronto Israel no se quería arrepentir ante la predicación de los profetas y así sucesivamente. De pronto Nínive viene a ser parábola sobre Israel. ¿Me explico? Mientras que Yoná la paloma era Mashiach, que iba a ser tragada por una gran cantidad de potestades, ¿verdad? Es decir, asediada. Es que queda algo raro que toda la nación se convirtió, como está diciendo ahí en el relato, pero no se ve en ninguna parte de la historia. Sí, no hay más nada que se hable sobre Nínive. O sea, lo que dice que es Sí, y volverse al Dios de Israel, pues habría mencionado alguna remanente allá. Y lo otro curioso es que, repito, Jonás es un libro ahistórico, o sea, no se sabe de cuándo pasó eso. No se menciona ni fecha, ni años, ni nada. Vino palabra de Hashem a Jonás. Aparece el libro ahí en medio de la historia y no se sabe cuándo pasó eso. El Eterno utilizó a Jonás Explico. para hacer el paralelo. Entonces, como repito, los rabinos, muchos consideraron que todo el libro era un mashal, ¿ya? Un gran pesher, y otros decían un poco más cauteloso, no, hombre, si pueda que haya pasado algo de verdad, pero lo otro no. En eso coincidían. Así que la discusión estaba allí. Lo importante es que hoy sabemos que nuestro Mashiach nos reveló el significado último de ese pasaje, por lo menos de ese pasaje. Así es. No, al menos, sí, por eso te repito, y ya no quedó un hecho puntual en la historia, sino que Aina tú prendió la historia misma y se aplica, se cumple. Claro. De hecho, hay otros que dicen que el libro de Job nunca pasó tampoco. También es otro libro, ¿Ya? sí, Otro libro ahistórico. Como la de Amós.
Bueno, pero al menos Amós sí se puede como ubicar en medio de los profetas, ¿verdad? Pero estos dos libros no relatan nada relacionado, no mencionan ni siquiera el reino de Israel ni nada. Son dos libros que están allí como huérfanos de tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar ya con Marcos. Entonces, sí, vamos a leer hasta el 21 y ya, rápidamente, porque no hay mucho que comentar de momento, sino ya en la próxima clase. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Ya? Y discutían en el Marcos 8, 15 y 16. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Esto era muy mente cerrada, muy concreto. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y le dijo: ¿cómo aún no entiendo? ¿Qué es lo que no entienden? Lo que le dijo: guárdense la levadura de los fariseos. ¿Qué relación tiene la multiplicación de los panes? Porque está diciendo, si él haya dicho guárdese la levadura de los panes. Claro, él está diciendo, si yo estuviera hablando literalmente de la levadura, pues yo no tenía necesidad de decirle nada, porque aquí multiplicamos el único pancito que tienen. ¿Ah? ¿Me explico? O sea, yo no me estoy refiriendo a la levadura literal, porque ellos dijeron eso: lo dijo fue porque no trajimos pan. Y dice: pues ustedes están en nada. Si fuera por pan literal, yo multiplico ese y ya. No alimenté 4,000 con 7 pancitos. ¿Ah? Con uno solo comemos fácilmente nosotros 12. Que esto fue después de la multiplicación de los panes. Claro, eso fue después. Y dice: ¿cómo es que no entienden que si fuera por pan literal no habría problema porque yo lo multiplico? ¿Ya? Yo me estoy refiriendo a que se guarden de la doctrina corrupta, sucia, manchada. Porque usa el término leo. O sea, que acá no dice que ahí finalmente no entendieron. O sea. Por eso no entendían. Cuando él le dijo: guárdense la levadura de los Sí, fariseos, yo entendieron, está pidiendo que está pidiendo más pan. que no vayamos a comprarle pan a los fariseos. Porque usa el término levadura. Eso es una novedad de él. Es ipsísima vox Jesu. Es una voz propia y única de Jesús. Levadura, porque sabemos que leuda toda la masa, contamina. Digamos que la palabra levadura en hebreo está relacionada con oxidación, el proceso de oxidación. Pero, ¿Ya? Entonces, cuando él usa la palabra levadura para referirse a lo que enseñaban los fariseos, quiere decir que lo que ellos enseñaban oxidaba la nueva masa. Porque acuérdate que en Corintios dice que somos nueva masa, sin levadura. Es que pero la es masa no que es. se usa levadura ahí, ¿verdad? Claro. Porque antes no se ve ninguna otra Claro. parte de dónde saca el Mesías. O sea, levadura, ¿por qué? Claro, Porque levadura hoy tiene es- otro concepto químico, pero en su momento No, eso es una novedad de él. ¿Por qué le llamó levadura a eso? Ajá. Porque contamina, ¿ya? Porque oxida, corrompe. Pero entonces los panes sin levadura. Por eso. Por eso. Es Porque que, no te corrompa. No, pero en aquel momento había panes sin levadura, estaba el término, ¿no? claro, Hametz, Jamés. claro. Es el mismo término de jamés, entonces puedo preguntar. claro. Él está diciendo: no compren el jamés. Claro, de los fariseos. Es que más, ahí Pero que había... tú dices que es que me queda duda, o sea, es nueva. ¿O no es nueva? No, la palabra existe en Éxodo, las dos palabras. Pero él dice: no compre jamés o no compre lejeno. Ahí vamos. Acuérdense que hay dos tipos de levadura. Una es Hametz y la otra es Seor. Eso nunca se nos debe olvidar. Hametz se llama a cuando usted mezcla harina de trigo, avena, cebada y espelta con agua y después de 18 minutos lo deja oxidar y no lo mete al horno. 18 minutos después de esa mezcla, eso está oxidado. Ya es Hametz. Si usted deja 2 días la mezcla de la harina, se vuelve Seor. Seguro. Seor, sí. Y se llena de moho. Seor ya es levadura vieja.
¿De acuerdo? Ya sirve para leudar otras cosas. ¿Me explico? Entonces ya usted quiere leudar el vino o algo, coge ese oro y se lo echa y se leuda. Entonces lo que él está diciendo, guárdense de la levadura de los fariseos. Yo pudiera decir que está usando la palabra seor, la vieja levadura. ¿Por qué? Porque es lo que es capaz de contaminar al otro, de leudar lo otro. El hametz no tiene esa capacidad. ¿Me explico? Y el pan finalmente... Pero leuda a la final. Leuda, obviamente. Pero el hametz no leuda otra cosa. ¿Cómo así? El hametz es leudado en sí mismo solamente, pero no tiene poder de leudar otra cosa. ¿Ya? ¿Está claro eso? Si tú coges un pedazo de seor, que es la levadura vieja, eso sí se lo echas al vino, otra cuestión que quieras leudar, eso sí leuda enseguida. Pero si cogieras hametz, no leuda enseguida. ¿Ya? No tiene el efecto leudar. Pero termina leudando. Pero tiene que pasar 2 días, obviamente. Claro, Entonces ya no tiene sentido. Si tú quieres, por ejemplo, hacer pan, usted sabe que para hacer pan tiene que leudar enseguida. Entonces usaba seor, no hametz. Pero no puede también estar haciendo la conexión con la fiesta de los panes sin levadura. No, porque aquí como allá en Romanos está diciendo que un poquito de levadura leuda toda la masa. Eso no es hametz, eso es seor. Porque el hametz no leuda. ¿Ya? El hametz es leudado, pero no leuda a otro. Es leudado en sí mismo, está oxidado, pero no tiene tal nivel de oxidación como para oxidar otra cosa. ¿Ya? En cambio, cuando dice que un poquito de levadura leuda toda la masa, se está refiriendo al seor. ¿Ok? Muy bien, seor es la levadura vieja. Se ¿Por qué escribe. le llaman levadura vieja? O sea, es en español que se llama así, pero en hebreo tiene este nombre, seor. Seor. Y el otro es hametz. Esta es la que se usa para leudar algo rápido. Como Alef. ¿Ah? ¿Cómo es la Seor letra como Alef. hebrea? Or. Sí, Escríbelo en hebreo, Seor. Or. Or, pero Con Aleph, sí. Seor y hametz. sí. Sí. Or hametz. Bueno, con esto hemos terminado. Vamos entonces a darle gracias a nuestro Dios.